Este es un segundo tema que ya vamos a ir aterrizando un poquito. Durante la mañana tuvimos dos charlas, di una y el doctor Paredes, pero ahora vamos a ponerlo en el contexto de una institución donde yo trabajo, donde mucho de esto se discutió por un tiempo largo y se concretó un documento y tiene algunas particularidades que vamos a ir comentándolos y compartiendo con ustedes. Bien. Lo racional y lo que uno tiene que colocar en un documento, que algunos le llaman guías o guidelines, tiene que valorar diferentes elementos, ¿no? Como el escenario, ¿no? En la cual hay accidentes, sala de operaciones, UCI, en la hospitalización, en sala médico-quirúrgicas. También valorar el contexto, si es un paciente crónico o está anticoagulado. Y siempre hay un riesgo, ¿no? O sea, el riesgo es mayor o menor en diferentes situaciones. Entonces, este es un tema que valora mucho el riesgo y el riesgo cambia según escenario. Y no solamente eso, sino también cambia la manera como lo enfrentamos, porque diferentes recursos diagnósticos y terapéuticos podemos tener. Y también contamos, pues, con recursos como las transfusiones y todo lo que pueda hacerlo no transfusional. En la primera charla hablamos del tema diagnóstico clínico, hablamos del tema de laboratorio, fuimos de lo más básico a lo más complejo. También hablamos del pivot que compete el fibrinógeno y cómo este viene siendo un elemento importante en el manejo, inclusive algunos elementos que ya existen en nuestro medio para utilizarlo, no necesariamente los componentes de transfusión. Y en esta charla vamos a tratar un poquito más de aquello que puede existir para efecto del manejo transfusional y no transfusional, es decir, elementos transfusionales y no transfusionales que necesitamos y usamos para lo que es el hemorragia masiva y como ya les mencioné en la charla anterior, la coagulopatía post-trauma, porque una deviene de la otra y la coagulopatía postraumática tiene diferentes fenotipos, puede ser un fenotipo hemorrágico o puede ser un fenotipo trombótico. Dicho eso, estos son nuestros componentes que tenemos en los bancos de sangre, sin duda de alta utilidad. Estos entran en un proceso después de la donación, un proceso de fraccionamiento. Ese tema lo han visto en las charlas previas. De ahí se puede obtener plasma, plasma rico en plaquetas, plaquetas, crío, etcétera. Y estos obviamente están a disposición previo estudio de pruebas cruzadas. Tuvieron inclusive unas charlas, me imagino, magistrales del doctor Alberto González, argentino, que mucho de esto nos ha enseñado, ¿no? El manejo de la inmunohematología en el contexto de los soportes transfusionales. Es decir, hay mucha ciencia detrás de una transfusión. No es solamente el producto que vemos en un banco de sangre. Y al haber mucha ciencia es porque hay obviamente mucho riesgo. Y una de las cosas que nosotros hemos aprendido es el manejo de los riesgos propios de estos componentes. Entonces, de este paquete globular de donación, bueno, se parte por la selección de donantes, tema que conversaron previamente el día de ayer, la detección de agentes infecciosos en los cuales se ha aumentado muchísimo, pues el tamizaje, ¿no? Los primeros tamizajes, ahora los actuales son muy complejos y muy seguros que nos permiten a nosotros una transfusión segura. Se obtiene una extracción de entre 450 y 500 ml de sangre total, va a diferentes bolsas y sobre ellas se comienza a trabajar proceso de centrifugación para obtener concentrado de hematíes con plasma rico en plaquetas. Se puede centrifugar y obtener plasma pobre en plaquetas, llevar la congelación, plasma fresco congelado y del plasma SD se puede pasar a un proceso de inactivación muy complejo y que se viene utilizando para un producto seguro. También del plasma fresco se puede descongelar, se centrifuga y nuevamente se puede obtener el crío precipitado relevante, elemento que tiene factor 8 y que tiene fibrinógeno a volúmenes menores. Pero sin embargo, en el último proceso, lo que es la obtención del crío precipitado, existe procedimientos propios que a veces hace que este específico producto transfusional esté escaso o no lo tengamos en algunos centros. Como les mencioné hace un momento, hay mucha ciencia porque uno tiene que procurar una transfusión segura, ¿no?
Y esto ha sido ampliamente estudiado por diferentes grupos médicos americanos, en el caso del grupo quirúrgico, inclusive una revisión que se hizo en el New England Journal of Medicine sobre lo que es lo bueno, lo malo y la transfusión, ¿no? Y también lo que es reconocer los eventos adversos que pueden estar detrás de una transfusión. Por ello es importante saber claramente la indicación y hasta dónde darlo, para no someter obviamente a riesgos innecesarios a nuestros pacientes. Acá, por ejemplo, pueden ver las reacciones que pueden observarse en, por ejemplo, accidentes aéreos, accidentes de, por ejemplo, electrocución, accidentes automovilísticos, ¿no? Y los riesgos, como esto es una suma de riesgos, ahí pueden estar presentes los diferentes componentes infecciosos o los eventos post-transfusionales que se pueden observar, ¿no? Inclusive algunas de ellas se puede ver en el 1% probablemente de los pacientes transfundidos y hay veces mucho más. Por eso no es menor tener en cuenta de que detrás de todo proceso de transfusión hay un riesgo adicional. Además, existen este, una serie de complicaciones, inclusive pulmonares, sepsis, mortalidad, sepsis, complicaciones de las heridas, que han sido descritas, ¿no? Por efectos del tema transfusional, por lo que nos hace entender claramente que estas opciones tienen que ser valoradas apropiadamente y escritas en su documento donde ustedes estén laborando. Entonces, esta gráfica muy didáctica pone por un lado los productos transfusionales donde tenemos el crío precipitado, el paquete globular, las plaquetas y el plasma, ¿no? Esta es una revisión de hace unos años que salió en el What is New in Intensive Care, donde se pone claramente los componentes transfusionales y los no transfusionales o los de apoyo, donde tenemos concentrado de fibrinógeno, concentrado de complejo protrombínico, calcio, miren ustedes, calcio, la gran olvidada. Asistimos en ocasiones a mecanismos de hemorragia masiva y ¿cómo está el calcio? Primera noticia, ¿no? Entonces, no podemos manejar estos temas sin un nivel de normocalcemia apropiada y lo que ya hemos repetido en algunas oportunidades, el ácido tranexámico. Entonces, acá viene el contexto de la agregación plaquetaria, donde puede actuar el fibrinógeno, donde puede actuar el concentrado del fibrinógeno, vean ustedes, ¿no? Para esa acción propia que tiene las plaquetas en su interacción con el endotelio, ¿no? Y entre plaqueta y plaqueta. También acá se puede ver de que las plaquetas pueden pues, ser producto de una transfusión. También tenemos acá en el contexto, no es nuevo, ya lo hemos revisado y se han venido implementando los test viscoelásticos que cada vez son más interesantes y dan mucha información, sobre todo que en la valoración de estos diferentes componentes uno puede tomar la decisión, es el momento del plasma, es un momento de complejo protrombínico, es el momento del fibrinógeno o eventualmente es el momento de las plaquetas. Y en algunas ocasiones no transfundir, porque también te da esa información. Y obviamente acá vienen los componentes en coagulación. Vean ustedes, fibrinógeno ya puede ser por el concentrado en crío o el concentrado en viales, ¿no? Que hace la formación a fibrina. Y acá hay un componente importante adicional, que es el factor 13. No es un tema menor. El factor 13 es el estabilizador de la fibrina. Te hace una fibrina mucho más duradera, si se quiere decir. Y existe pacientes con deficiencia del 13 o pacientes que tienen 13 alterado. Y obviamente puedes tener buen calcio, buen fibrinógeno, buenas plaquetas, pero también falla la coagulación. Es que está fallando probablemente el 13. ¿De acuerdo? Y además, reconocer la fibrinólisis y dónde actúa el famoso ácido tranexámico. Esta es pregunta de residencia, ¿no? En la cual le preguntan dónde actúa o el mecanismo de acción del ácido tranexámico es inhibidor de la fibrinolisis, ¿no? De hecho, inhibe el plasminógeno y evita el paso a plasmina y hace que no se genere la plasmina y que la fibrina se mantenga más tiempo. Recordemos que la plasmina degrada el fibrinógeno. Entonces es un antifibrinolítico bastante utilizado y bastante referencias sobre este producto
en diferentes circunstancias clínicas, pero ya la guía que hemos mencionado en la primera parte lo viene y la recoge en general como uno de los puntos importantes para el manejo inicial, con una administración endovenosa de 1 gramo sin temor, que va a permitir contrarrestar este mecanismo de fibrinolisis que se observa. Mucho de esta fibrinolisis se observaba, por ejemplo, en cuadros sépticos, en el CID, en la cual se ve incrementado. Bien, dicho eso, existen muchas recomendaciones en relación también a las guías, hasta cuánto llevar la hemoglobina, ¿no? Doctor, está en 8, ¿le pasamos un par de paquetes? No, don't panic, no, que no pande el pánico. Entonces tenemos que darle lo necesario. Ya muchas guías han establecido como un umbral de 7, 7,5 en algunos casos o hasta 8, no más de 8. Y esta es una recomendación muy sólida que ha venido publicado en JAMA, sociedades de hematología, sociedades de banco de sangre, ¿no? En la cual te permiten a ti reconocer las recomendaciones del AABB americano para efectos de poder tener una visión restrictiva del soporte del paquete globular y no tan amplia, ¿no? O se le llamaba liberal. Liberal es llevarla a 10, a 11, bueno, más hemoglobina, más oxigenación, pero también más problemas. Entonces, se ha visto en estudios comparativos en los cuales el estudio o el soporte liberal versus restrictivo, bueno, gana el tema restrictivo y básicamente bajo los cuidados respectivos, ¿no? En cuanto a plaquetas, recordar que se trata de también un producto que tiene un tiempo de vida corto, ¿no? Las plaquetas que nosotros diariamente producimos duran 9 días, las que tenemos en banco de sangre y nos transfunden, pues duran menos, ¿no? Y existen unos criterios para más o menos el soporte que ya lo hemos mencionado en la guía, que es en el rango de 50.000, ¿no? Si hay una hemorragia masiva, el rango de 50.000 es el punto de equilibrio que queremos y salvo que se quiera llevar a una cirugía, hay que llevarlo a 100.000. Algo similar se aplica en el tema de prematuros, ¿no? Pero acá hay que tener precaución en relación al volumen que se está transfundiendo. También de mencionar de que las guías obviamente tienen un modelo. En Clínica Angloamericana, que es la institución donde laboro, tomó varios años. No fue sencillo juntar a diferentes actores de del proceso integrado en una institución de salud, ¿no? Encabezado por su director médico, el jefe del banco de sangre, el jefe de laboratorio, el jefe de farmacia, el gestor de unidades críticas, llámese UCI o SIN, el gestor de urgencias, el gestor del centro quirúrgico, la sala de operaciones y obviamente el servicio de hematología. Todos ellos tienen una visión diferente, todos ellos tienen un elemento distinto que aportar. Y precisamente el procedimiento, que así se llama en la institución, tomó de todos las recomendaciones, la revisión de la literatura para más o menos tener un documento que lo denominamos manejo de pacientes con hemorragia masiva y coagulopatía inducida por trauma. Y esa es una de las primeras recomendaciones que le daría a ustedes que cuando planteen estos documentos en sus instituciones lo tengan unido, porque realmente es una unidad, ¿de acuerdo? La evolución clínica le va a dar la razón, porque después de controlar el sangrado viene la coagulopatía, que puede tener dos fenotipos, trombótica o hemorrágica. Uno establece los objetivos, de esto hemos conversado ya extensamente, son las medidas para el monitoreo, el enfoque al control de daños y la estrategia de apoyo a la coagulación. Esto es súper importante, ¿no? El manejo de control de daños, básicamente porque ya presentaste el evento, ¿no? Este es un manejo del paciente hemorrágico. Diferente sería, por ejemplo, de la prevención. Acá estamos en un escenario distinto. Acá ya se presentó el elemento clínico que es el sangrado, ¿no? Pues sin embargo, esto lo hemos unido nosotros con otras situaciones, como por ejemplo es el manejo de los pacientes en riesgo de hemorragia y coagulación, coagulopatía inducida por trauma. Por ejemplo, los anticoagulados, ¿no? No puede estar tu documento institucional aislado esto de, por ejemplo, el manejo del anticoagulado, por ejemplo, la anticoagulación de alto riesgo, porque hay pacientes que tienen riesgo de sangrado, pero hay que anticoagularlos.
Por ejemplo, el paciente cirrótico, el paciente con hepatopatías crónicas que también tienen elementos de hipertensión portal, alteración de la circulación esplácnica, varices esofágicas, también tienen riesgo de sangrado. Entonces, el objetivo de este procedimiento ya es el manejo del procedimiento en sí. El alcance son todas las áreas críticas que están acá descritas y que todos tienen una manera peculiar de ver la emergencia. Nosotros en Angloamericana, todo este grupo y sus principales, digamos, componentes, llámese su coordinador o los médicos que son jefes de turnos, estamos unidos en un chat y en tiempo real se activa la emergencia, la urgencia y todos están enterados. Generalmente esto se activa un fin de semana, sábado en la tarde, domingo, donde todo el mundo está descansando, porque así son las situaciones clínicas, pero todos están informados. Por ejemplo, nos enteramos sumamente importante de lo que era la acción del químico farmacéutico, porque él es el que tiene y regenta, por ejemplo, el concentrado de factor protrombínico, el manejo del concentrado del fibrinógeno, si se requiere factor 7, pues ellos lo controlan, ¿no? No es un producto que está ahí en una gaveta, hay que tener mecanismos de cuidado, un mecanismo de monitoreo, cadena de frío, etcétera, que hay que tener de productos de esta naturaleza, ¿no? Hay productos obviamente mucho más sencillos, ¿no? El calcio, el tranexámico son viales que pueden estar en nuestros cochecitos de paro, nuestros cochecitos de la UCI, sin mayor dificultad, ¿no? Pero algunos componentes que vamos a revisar sí requieren cierto cuidado y manejo. También en ese inmediato aviso a la clínica está el personal del banco de sangre, donde está el jefe del banco de sangre que activa inmediatamente a todo su personal, hematología que hace las evaluaciones para ver el seguimiento y los tratamientos que podemos ir implementando y todo lo demás. Suele pasar en UCI, centro quirúrgico, y cuando hablamos acá UCI y centros quirúrgicos incluimos también, obviamente, ginecostetricia, ¿no? Que es uno de los puntos que hemos mencionado en la charla previa, que es importante de vigilar. Las definiciones, ya lo hemos mencionado, esto es la definición que nosotros tenemos, pero lo que no mencionamos fue la coagulopatía post-trauma, ¿no? El SIT, o inducida por trauma, que puede ser temprano o tardío, ¿no? El temprano generalmente dentro de las 6 horas, miren ustedes, hasta 6 horas posteriores a la lesión puede haber ya un tema de incapacidad de lograr la hemostasia, la que puede conducir a una hemorragia incontrolable y prolongada, ¿no? El tardío, generalmente después de 24 horas después de la lesión, nosotros manejamos ese concepto entre 1 o 2 días. Manejada la lesión, se representa por un estadio de hipercoagulabilidad. Nos hace un switch de sangrado a hipercoagulable que puede dar lugar a macrocoagulación o alteración de microcoagulación que conduce a eventos tromboembólicos. Por ejemplo, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar. O pacientes que tienen dificultad respiratoria aguda o falla multiorgánica, ¿no? Y en estos pacientes sí hay que dar ciertas medidas ya de avance, ¿no? Viene el monitoreo, usamos mucho acá las pruebas viscoelásticas, usamos acá también pruebas adicionales, porque ya el escenario cambió. De un sangrado pasamos a un proceso de protrombótico, ¿no? Usamos algunos marcadores de trombosis, dímero D, utilizamos muchas imágenes que se puedan requerir. Hay que tener cuidado de no abusar con sustancias de contraste, porque los pacientes están obviamente complicados y puede haber injuria renal y no es lo mejor utilizar contraste en esa situación. También mencionar que acá intervienen mucho los colegas cuando se detecta, por ejemplo, un trombo de intervencionismo, ¿no? Porque se puede utilizar mediante técnicas de cateterismo la reducción de un catéter, ¿no? Eso se ve frecuentemente. Por ejemplo, en trasplante hepático se ve que después del trasplante se puede observar trombosis de la porta, ¿no? O de las vías de la circulación esplácnica, ¿no? Entonces puede ir de grado 1 a grado 4 dependiendo la gravedad, pero la trompectomía como un procedimiento puede ser útil. En algunas situaciones inclusive se puede utilizar factores que te pueden producir ese trombolisis, ¿no? Que vienen siendo utilizados en neurología y otras especialidades como en cardiología también. Esto ya lo habíamos revisado, ¿no? En la charla previa, que es
los fenotipos que puede haber en la coagulopatía inducida por trauma o post-trauma, que puede ser en un primer momento hipocoagulabilidad o en la segunda hipercoagulabilidad. Existen también los mixtos. Cuando hay una hipocoagulabilidad, el fenotipo es hemorrágico. Cuando hay una hipercoagulabilidad, el fenotipo es trombótico. Y en ellos básicamente lo que hacemos es un control de la evaluación de diferentes componentes, ver cómo va la fibrinolisis, cómo va la función plaquetaria, la depresión del fibrinógeno, si es que existe disminución de la generación de trombina, ¿no? Por ejemplo, qué importante es esto. Este es un test muy importante, la generación de trombina. De hecho, no lo tenemos en el país, pero te permite a ti reconocer rápidamente si es que hay una tendencia a la hipo o la hipercoagulabilidad mediante el test de generación de trombina. Eh, También, por lo pronto, hacemos valoración al caso de hipercoagulable, si es que hay un incremento marcado del fibrinógeno, si es que existe activación plaquetaria o es que existe supresión de la fibrinolisis. Esto de la supresión de la fibrinolisis fue particularmente relevante en el COVID, ¿no? Muchos de los casos en los cuales vimos trombosis post SARS-CoV-2 fue básicamente por varios mecanismos y pudimos ver del shutdown de la fibrinolisis o supresión de la fibrinolisis es uno de los mecanismos fisiopatológicos de esta hipercoagulabilidad. Regresando a nuestra guía, obviamente nuestro procedimiento, existen algunas políticas propias de la institución y acá vienen ya los aspectos descriptivos, ¿no? Lo que es la activación de esto, cuál es la conversación entre todos los agentes, la formación del chat de hemorragia masiva y CIT con responsables y personal operativo y en contacto, la identificación de la persona que está siendo atendida. Esto es relevante, ¿no? No es, hay un paciente en UCI que tiene un sangrado masivo, no, no es así, hay que dar datos concretos, DNI, localización, número de historia clínica. Nosotros en la clínica tenemos como un sticker de cada uno de los pacientes y tomamos una foto y rápidamente todo el mundo se entera. Los que estamos en este chat a efectos de poder saber de la persona que estamos atendiendo, ¿no? Las muestras a extraer, el hemograma, el estudio de la coagulación, gases, lactato, el tromboelastograma, vean ustedes, es una recomendación, no es que surja como un elemento propio de algunos centros hospitalarios, sino es una recomendación de la guía europea. Agregación plaquetaria, eso con asterisco porque obviamente toma algún tiempo. Básicamente en pacientes que pueden estar con doble antiagregante es importante hacerlo. Y en algunos pacientes si es que requiere una prueba funcional del factor 13, ¿no? Este es también una recomendación del factor 13, vean ustedes. Cuando hay pacientes que tienen deficiencia del 13 pueden tener todos los componentes en orden, pero simplemente hay sangrado porque requieren ese factor. Acá están las gráficas de los test viscoelásticos, no vamos a insistir, hemos hablado un poquito al respecto. Y acá vienen las medidas a tomar, que nosotros vemos el tema organizacional, garantizar el oxígeno, gasto cardíaco, perfusión, el uso de los cristaloides isotónicos, ante la hipotensión administrar vasopresores, además de líquido para mantener la presión arterial, el monitoreo con el control de hemograma, estudio de coagulación, calcio, gases arteriales, para que me dé principalmente el pH y otros elementos adicionales, y de ser requerido el tromboelastograma, los estudios de imágenes como el FAST, para saber si existe por ejemplo, líquido libre en abdomen, ¿no? O ver las características del vaso, ¿no? Una ruptura del vaso puede un sangrado interno marcado, masivo, y eso lo podemos fácilmente con un ecógrafo ver si es que esto está sucediendo, ¿no? Y en base a esto, pues comunicar a la especialidad quirúrgica respectiva, ¿no? Generalmente los cirujanos generales y los cirujanos vasculares los primeros a llamar. Este es algo más que ya hemos revisado temprano, el test viscoelástico. Solamente aquellos que no han entrado en el turno de la mañana, recordar que es un examen rápido, se toma sangre total, hace un gráfico en la cual podemos ver tiempos como el R, el K, el ángulo y el MA. Salen esos datos en el test de viscoelástico.
y te permite a ti tomar una claridad. Este es un cuadro evidentemente de un paciente hipercoagulable que en poquito tiempo se amplía la coagulación y es una imagen en espejo, es una imagen en espejo, ¿no? Y salen acá todos los parámetros propios de este caso. Y acá se puede observar un paciente en la cual existe una disminución progresiva por una hiperfibrinolisis, ¿no? Entonces, acá hay una fibrinolisis marcada en los primeros, eh, eh, pasados los 20 o 30 minutos del iniciado del test, porque esto es en tiempo real, que va corriendo el tiempo, y se puede sacar una conclusión. Acá, por ejemplo, el manejo es principalmente con eh, antifibrinolíticos, en este caso el tranexámico, y acá, por ejemplo, se debe utilizar los anticoagulantes, ¿no? Porque es un estado hipercoagulable. ¿Cuáles son los objetivos? Según nuestro programa, es tener una buena presión arterial, temperatura, pH, el exceso de base, lactato, calcio iónico, los tiempos, plaquetas sobre 50.000, el fibrinógeno funcional sobre 1,5, ¿no? E inclusive se cuenta, no en nuestra institución, pero en otras, con test que son rápidos, que se colocan en la emergencia para ver y valorar la coagulación rápidamente, ¿no? Pueden ver acá, que parece un teléfono, ¿no? Pero realmente lo que se hace es colocar el tubo que se toma al paciente y te da una información inmediata. En el caso concreto de pacientes sobre coagulados, ¿no? Entonces, con la coagulación hay que tener precauciones. Luego, en nuestra guía viene en nuestro procedimiento el manejo no transfusional y transfusional, ¿no? El uso de agentes hemostáticos es una recomendación. No se puede utilizar el colágeno, celulosa absorbible. Todo esto son herramientas que utilizan los cirujanos generales, los cirujanos eh, 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 los diferentes especialidades que puedan tener los colegas, y uno de ellos es, por ejemplo, la utilización de glucosamina o coaulín, ¿no? Cirujanos plásticos también utilizan estos procedimientos. Luego, como ya hemos mencionado hace un momento, el ácido tranexámico se puede pasar 1 gramo en 10 minutos y se puede repetir en 8 horas. Este ya es una recomendación inclusive de la guía europea. El monitoreo y la corrección de la hipocalcemia, mantener un calcio mayor de 1,1 milimol litro. En algunos casos no hemos tenido nosotros esta situación porque nuestro protocolo lo establece. Se puede utilizar el factor 7 recombinante. Siempre nos preguntan de este factor 7 recombinante. Las indicaciones del factor 7 recombinante es el paciente con hemofilia que tiene inhibidores o aquellos pacientes que tienen factor 7 bajo de nacimiento, ¿no? ¿No? O sea, es una disminución congénita del factor 7. También la trombastemia de Glasma. Sin embargo, la guía lo pone como una recomendación si es que todos los procedimientos que se han realizado no han funcionado, ¿no? De hecho, muchos centros de trauma severo lo utilizan como primera instancia, ¿no? Nosotros no lo hemos hecho así, nosotros lo tenemos como una posibilidad de uso en el caso concreto que todos los elementos no hayan funcionado inicialmente. Y acá es el factor 13 que también ya se viene utilizando porque el 13 también es una pregunta importante. El 13 te estabiliza el fibrinógeno, te lo hace más estable y obviamente controla los sangrados. Y existen pacientes con deficiencia del 13. Nosotros tenemos algunos pacientes con deficiencia parcial del 13, ¿no? Y que en algunas situaciones clínicas debieran necesitar soporte de este factor, que ya es un concentrado, ¿no? Temprano hablamos del factor 13, pero también recordar que este factor 13, activado por la trombina, consolida esta red de fibrina, formando enlaces covalentes muy estables, ¿no? Entonces, vean ustedes que es una suma de elementos, ¿no? ¿No? En la cual tenemos que tener buen fibrinógeno, pero el fibrinógeno para la formación de la fibrina y requiere una estabilidad. Ahí actúa el 13. Y este 13 puede estar disminuido en algunas situaciones clínicas. En caso de pacientes que tenemos, por ejemplo, que han usado warfarina, un anticoagulante que todavía tiene vigencia, se viene utilizando y recomendable
y recomendado, por ejemplo, en pacientes con lupus, pacientes que tienen eh, válvula protésica cardíaca, se puede y se debe seguir utilizando, pero en muchas situaciones clínicas ya ha sido desplazado por los nuevos anticoagulantes orales, que existen inclusive genéricos múltiples de estos y que permiten un manejo en diferentes instituciones. Pero en el caso concreto de que hay una sobrecarga de warfarina que nos ha tocado, pacientes que vienen con INR de 7 o de 8, imagínense, con sangrado, usamos el complejo protrombínico 4F, que son de 4 factores, ¿no? Inclusive la guía es en relación al factor, perdón, a los niveles que tiene DNR y la cantidad del complejo protrombínico que se puede utilizar por kilo de peso. Es una recomendación clara. En el caso de pacientes, por ejemplo, que están con toxicidad por rivaroxaban o apixaban, que es un anti-10A, la recomendación es tranexámico y el complejo protrombínico, ¿no? En aquellos pacientes que tienen una sobrecarga de dabigatran, que es un anti-2, son diferentes estos anticoagulantes orales. Estos van dirigidos contra el 10 activado, esto va dirigido contra el 2. Acá se puede utilizar el idarucizumab, que hemos tenido en un tiempo en nuestro medio, poco complicado conseguirlo, pero también podemos utilizar en este contexto ácido tranexámico, pero también usamos el complejo protrombínico, ¿no? Que son recomendaciones de la guía. Muy bien, en el caso concreto que hay pacientes que puedan tener von Willebrand, esto generalmente lo conocemos ya por estudios, ¿no? Tenemos pacientes con von Willebrand que pueden hacer hemorragias importantes, usamos la desmopresina. Esto ya es una recomendación y ya más manejo del hematólogo, ¿no? Y algunos pacientes que requieren tromboprofilaxis mecánica temprana con sistema de compresión neumática intermitente, ¿no? Puede haber necesidad de uso de tromboprofilaxis farmacológica, ¿no? Desde 24 horas post hemorragia. Y esto es relevante, ¿no? Porque la guía claramente te dice, ¿no? Pasadas las 24, 48 horas, tu fenotipo de un sangrado puede cambiar a un fenotipo de trombosis. En el contexto del manejo transfusional, los objetivos transfusionales que nosotros hemos establecido en nuestra institución es una hemoglobina más de 8. Particularmente a mí me gusta más de 7, pero 8 está ok, ¿no? No más, ¿no? Porque existen los criterios restrictivos, ¿no? Y esos criterios restrictivos han sido ampliamente estudiados. Plaquetas sobre 50.000, salvo que el paciente vaya a ser operado, pacientes que tienen que tener requerimientos con plasma si es que ésta está con una disminución o alteración del TPTA y del TP. Y si el paciente tiene un valor de fibrinógeno menos de 1,5 gramos litro, se transfunde el crío precipitado, que lo seguimos como vigencia, y si es disponible el uso de fibriga, que es el concentrado de fibrinógeno. Más o menos, un frasco es para 20 kilos de peso para un adulto. Si hablamos de un paciente de 60 kilos con 3 ampollas, estás bastante bien como para controlar la emergencia y luego hacer tus controles y después seguir el monitoreo, ¿no? Esto es un medicamento, el concentrado de fibrinógeno, para el manejo agudo. No es un medicamento cada 8 horas, no es un antibiótico. No debe quedar en ese cliché. ¿No? Uno administra la dosis y uno tiene que hacer monitoreo para ver cómo va el paciente para hacer las subsecuentes modificaciones, ¿ya? Y esta es una recomendación de la guía europea. ¿No? En caso de los pacientes que tienen disfunción plaquetaria o por el uso de antiagregantes, inclusive, se puede utilizar transfusión de plaquetas. Hemos tenido pacientes con 2 millones de plaquetas disfuncionantes o pacientes con plaquetas buenas pero antiagregado. Entonces, en ellos hay que darle soporte transfusional de plaqueta, ¿ya? También algunos pacientes que requieran este, hemoderivados, nuestra relación que tenemos en la institución de plasma fresco paquetes globulares 1-2, 1-2, ¿no? Por cada 2 paquetes globulares un plasma fresco para mantener un poco el equilibrio del calcio y los diferentes componentes de la coagulación que deben entrar. Y sí, es una cosa importante que el banco de sangre debe tener unidades O negativas para uso inmediato, ¿no? Este es un mandato, si se quiere, porque en circunstancias clínicas críticas se requiere unidades O negativos que son uso inmediato. Este es el complejo protrombínico,
que está a cargo de los químicos farmacéuticos. Este es el Octaplex que se viene utilizando, más o menos para darles una idea, casi equivale a 4 plasmas y tiene una cantidad importante de factores de coagulación. Se ve muy chiquito por acá, pero te permite a ti dar lo necesario para el manejo de pacientes que tienen problemas principalmente anticoagulantes o pacientes cirróticos, ¿no? Las guías europeas, inclusive en la sexta edición, establecen diferentes grados de recomendación para el cuadro del fibrinógeno, ¿no? Y esto hemos conversado en la previa charla, lo importante que es medir el fibrinógeno, que la mayor parte de guías tienen al fibrinógeno como el core y que debiera tenerse y cuidarse los valores de ella. Eh, este es el producto que nosotros tenemos, el Fibriga, que es un complejo concentrado de fibrinógeno. Y acá tenemos el crío precipitado. Obviamente las grandes diferencias es la disponibilidad inmediata. Yo creo que los mejores bancos de sangre podríamos medirlos mediante, desde que llamas hasta que tienes el crío administrado en vena del paciente. No pueden pasar minutos a horas. En cambio, estos productos pues se pueden pasar en pocos minutos, ¿no? Esto es importante porque esto se ha impactado en la sobrevida. De hecho, cada minuto en la tardanza de la entrega del hemocomponente incrementa en 5% la mortalidad del sangrado. Y esta es una publicación de Meyer en Trauma Acute Care Surgery del 2017 que midió en tiempos cómo puede esto impactar en la recuperación de los pacientes, ¿no? Por ello es importante saber de que componentes son útiles, pero por las premuras y las situaciones que tenemos, pues hay que utilizar o debemos utilizar componentes que son mucho más rápidos. Un poco sobre la dosis de los concentrados. En adultos, como ya les dije, más o menos es 20 por kilo. Se da 3 para 60, 4 para 80, pero también hay recomendaciones para el grupo pediátrico en base al nivel de fibrinógeno que quieres llegar. Regresando a nuestra guía, y ya para terminar esto, hay una fase finalización en la cual una vez detenido y cesado, pues se hace todas las coordinaciones con los especialistas que van a hacer el seguimiento. Sobre todo recordarle que vendrá la siguiente etapa que es la coagulopatía inducida por trauma. Y tiene que haber un punto importante que es el registro de todo este proceso, ¿no? Alguien que está registrando tiempos, dosis, decisiones, porque si quieres tú escribir eso a la hora o a las 2 horas de pasado, pues te vas a olvidar más de la mitad de los detalles. Y esto es importante porque te permite inclusive hacer un círculo de calidad para reevaluar tu caso y ver qué es lo que está sucediendo. Un par de casitos para ilustrarles a ustedes ¿cómo puede esto impactar en el manejo de los pacientes? Este es un caso de una paciente que llegó con una leucemia promielocítica. Es una leucemia muy frecuente en nuestro medio que tiene una altísima tasa de sangrado del sistema nervioso central y mortalidad, ¿no? Es una paciente que llega a nuestra clínica con un cuadro de una leucemia promielocítica, inclusive se le colocó un PICC line y recibió inmediatamente fibriga porque precisamente en estos pacientes existe un consumo de fibrinógeno muy marcado que se puede ver acá en el tromboelastograma, ¿no? En el tromboelastograma se ve un diseño muy pequeño y después de todo el soporte se puede observar la mejoría sustancial que existe. Este es otro caso muy interesante que nos tocó atender una bióloga que en Iquitos tuvo una picadura de estas larvas y le produjo un cuadro de CID con fibrinógeno en cero, es decir, no detectable. Y estuvo así varios días y nosotros hacíamos controles sucesivos del tromboelastograma y pueden ver cómo la gráfica se va adecuando progresivamente, virtud al manejo de las complicaciones y al soporte que se le estaba ofreciendo a la paciente. Es una paciente que se manejó con fibriga. eh, Sería muy complejo manejarla con crío precipitado a altas dosis en la medida de que puede producir sobrecarga en la paciente, ¿no?
Y esta es una última paciente que nos tocó atender este verano. Es una señora post cirugía Whipple que tuvo una complicación y se observó una lesión porque el tumor estaba abrazando la arteria coronaria gástrica, ¿no? Esto motivó un sangrado importante intraoperatorio que se atendió. En las primeras horas se transfundió 10 paquetes globulares, 8 crío, 2 plaquetas, 2 plasmas frescos congelados hasta que pudimos interactuar y ya en la sala de recuperación, esto ya no es sala quirúrgica, en la sala de recuperación pudimos dar una compensación adecuada del paciente. Nuevamente las referencias para todos ustedes, recordar la guía madre, todo esto que es la guía europea de hemorragia masiva y coagulopatía inducida por trauma, que les va a permitir a ustedes reconocer con el nivel de evidencia las recomendaciones y que pueden ustedes adaptar según su nivel de resolución operativa donde están trabajando. Son las diferentes instituciones donde venimos laborando. Esta es la Clínica Angloamericana. La emergencia está por esta zona de acá, ¿no? Y las UCIs están en el segundo piso y el primer piso, que permanentemente las diferentes especialidades nos convocan para el manejo. Y por eso les agradezco su atención.